Muy buen inicio de semana, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, este espacio de TV UNAM, en donde hemos dado cuenta de lo que ha sucedido con esta pandemia durante ya casi 2 años. Hoy vamos a estar platicando en la segunda parte del tema de niños y COVID-19 porque hay muchísimas dudas con respecto a este tema, pero antes les tenemos más información. Aquí en nuestro programa ya les hemos platicado también sobre el proyecto vacunal conocido como Patria. Un grupo de investigadores y científicos trabajan para crear una vacuna 100% mexicana contra COVID-19. El CONACYT es la instancia que otorga el financiamiento para este proyecto y bueno, hace unos días fueron publicados los resultados preliminares de la fase clínica 1, donde se determinó que Patria es un biológico seguro y con potencial para generar inmunidad en los seres humanos. Aún falta completar algunas otras fases de esta prueba, pero el laboratorio responsable Avimex señala que nos estará notificando sobre los avances en este sentido. Así que enhorabuena para nuestros científicos mexicanos. Hace justo una semana pusimos pausa a la conversación sobre niños y COVID-19. Hablamos sobre el sistema inmunológico y sobre la memoria que se va creando en los organismos de los niños y también sobre las razones por las que han tenido una respuesta más rápida y efectiva contra COVID-19. Hoy seguiremos abordando otros temas relacionados con este sector, con este grupo social, y para ello saludamos de nueva cuenta a la doctora María Isabel Castrejón Vázquez, quien es alergóloga e inmunóloga del posgrado de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y también profesora titular de alergología en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, un gusto que esté aquí de nueva cuenta con nosotros para seguir abordando este tema de niños y COVID. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Buenas tardes. Doctora, pues un gusto que Aquí, esté aquí con nosotros para seguir en este tema y hoy me gustaría comenzar preguntándole desde su disciplina, desde su experiencia y desde su conocimiento, ¿qué papel han jugado los niños en el avance, en el seguimiento, en el control de esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2? bueno, realmente la población infantil ha jugado un papel muy importante y determinante desde el inicio de la pandemia. Sabemos que estos niños de alguna forma, el papel en casi todas las familias o en muchas casas, sabemos que los niños son el eje y el motor eh, para que los adultos realicemos muchas actividades. Desde el momento en el que el niño, al inicio de la pandemia, eh, se tiene que limitar tanto en sus actividades o su rutina diaria, obviamente empezamos a tener y ver un fenómeno en relación a la conducta de los mismos niños y la conducta dentro de la casa, y nos damos cuenta que la libertad para ellos es muy importante, y en un inicio no habíamos hecho como que una asociación muy clara qué es lo que podía pasar con esos niños que estaban en contacto con los adultos que estaban infectados, porque se han reportado grupos familiares en donde solamente los adultos en un inicio de la pandemia estuvieron y desarrollaron la enfermedad. Sin embargo, este grupo de niños en una gran cantidad no tuvieron la enfermedad, y veíamos que aquellos que estaban en un lugar donde estaba la enfermedad activa en los adultos y los niños no desarrollaban síntomas, los trasladaban, al otro grupo familiar de la rama materna o paterna, o de un sitio donde no hubiera enfermos de COVID, sobre todo estamos hablando de los adultos, y nos dimos cuenta que cuando estos niños que estaban asintomáticos desde el inicio de la pandemia, podían ser de alguna manera los que pudieran transmitir de un grupo de adultos a otro grupo la enfermedad, y ellos estar totalmente asintomáticos. Entonces es lo que llamamos el famoso fomite o el transportador. Un niño que está sano
aparentemente y está en contacto con enfermos, adultos, los quitamos de un lugar donde hay un riesgo de que pudieran tener la enfermedad y los mandamos a otro grupo o a otro núcleo donde están sanos y el adulto presenta la enfermedad y el niño seguía sano, me refiero, no tenía ningún síntoma a nivel de vías respiratorias altas con las primeras cepas de COVID, ¿sí? Que eran las más agresivas para los adultos. Y entonces a veces los niños iban sanos, asintomáticos o un cuadro leve de vías respiratorias y no hacíamos esta asociación y entonces el otro grupo de adultos también se infectaba y no entendíamos muy bien qué era lo que estaba pasando. Conforme ha pasado el tiempo, durante estos 2 años, con la variante nueva que tenemos, Omicron principalmente, nos hemos dado cuenta que un cuadro gripal leve, obviamente, por muy insignificante que parezca, pues va cargado de virus. Y entonces, con la vacunación en los adultos, aunque se pudiera ver este fenómeno de transición o de movilidad en los niños, ¿sí? La vacunación en los adultos por eso también ha sido efectiva, si no a un 100%, si ha tenido esa influencia y el papel tan importante que los niños están jugando dentro de esta pandemia. Doctora, ahí la voy a Fenómeno, interrumpir justo para entender este cambio de ser asintomáticos y transmisores, pasaron, al menos durante los primeros días de este 2022, a ser casos positivos. Durante este mes, pues estaba muy muy altos los casos por la variante Omicron. Se llegó a detectar pues, las cifras más altas a lo largo de toda la pandemia, el cuarto pico con un buen número de contagios, no así de decesos y de hospitalizaciones. ¿Cuáles son las causas de que con esta, o las posibles causas de que con esta enfermedad, con esta variante, sí se desarrollaran cuadros no graves, pero sí más visibles de enfermedad en este sector de la población que son los niños? por la misma mutación del virus, ¿sí? La vez anterior habíamos comentado que dependía mucho de la respuesta inmune individual de cada niño o de cada grupo de edad, ¿sí? Entonces, si vemos el grupo que se está infectando o que se infectaron más de manera más leve, que no era tan grave, es primero porque mutó el virus, tiene mucho más poder de poder transmitirse de persona a persona, ¿sí? Y se han abierto muchos canales para que este virus de alguna manera ya generado en los niños esta memoria o tolerancia inmunológica y que haga que la repercusión de los síntomas clínicos sea, aunque más rápidamente transmitible, en los niños sanos, no tan severa y no tan grave como era en la primera fase de la enfermedad. Todo se debe a la memoria inmunológica, a las comorbilidades que pudieran tener estos niños, porque vemos que ahora ellos la toleran y pasan de ese cuadro gripal leve, y los que de manera tranquila y que los podemos tratar sintomáticamente sin que tengan o desarrollen esa enfermedad tan grave. Sin embargo, esos niños que tienen la comorbilidad, algunos pueden tener ese sistema inmunológico innato con el que nacieron bien, pero con un defecto que hace que ellos puedan desencadenar la gravedad de la enfermedad. Así sea el virus que ya esté mutado, pero que tengan una implicación inmunológica ya agregada que los pueda hacer sujetos a que desarrollen la enfermedad de manera más grave, y que esto requiera que haya un aumento que hasta el momento actual ya se haya detenido de ingresos hospitalarios. Los niños no han fallecido en la misma velocidad o intensidad que los adultos. Sin embargo, se acuerda que platicábamos que la obesidad como una comorbilidad o factor de riesgo es muy importante para que pudieran
pudiera manifestar la gravedad de los síntomas. Sí, claro, Otro hablábamos de esta factor, importancia de identificar claro, la enfermedad en los grupos, principalmente que son más susceptibles a desarrollar una enfermedad grave, que aplica en niños y ha así es. aplicado también a lo largo de toda esta pandemia en adultos, en enfermedades como bien nos dice la diabetes, la obesidad, nos mencionaba también otros padecimientos relacionados con el cáncer, por ejemplo, y cuestiones renales. Así es. Doctora, para seguir avanzando en este tema, me gustaría preguntarle acerca de los tratamientos que se han identificado y que han sido aplicados para atender esta enfermedad cuando se desarrolla en los niños. ¿Cuáles son o han sido las alternativas? O sea, en realidad todavía no hay un tratamiento ni para adultos ni para niños que esté totalmente comprobado, que cure la enfermedad. Sabemos que los virus, de alguna manera, no hay un tratamiento establecido. Se han intentado muchas formas con antivirales, con antiparasitarios, la controversia que hay de la ivermectina actualmente, pero lo que sí sabemos es que como alternativa de tratamiento, sabemos, conociendo el ciclo viral, anteriormente decían de 7 a 14 días, actualmente con esta nueva variante, dicen hay que atenderlos desde el primer síntoma. El primer síntoma actualmente es dolor de garganta o odinofagia, como nosotros lo conocemos, o un ligero catarrito. Desde ese momento inicia el tratamiento sintomático, ya sea con algún antihistamínico o con paracetamol, que también ha habido controversia en cuanto al uso de paracetamol en los niños, ¿sí? Sin embargo, sabemos que como alternativa para el uso de ese tipo de medicamentos, pues tenemos el ibuprofeno, que es otro fármaco que de alguna manera también es más efectivo y los niños lo toleran de manera más adecuada cuando hay un proceso inflamatorio crónico o agudo sistémico. Entonces, dicen que hay que dar tratamiento desde el inicio con un medicamento que nos va a quitar nada más el dolor, que nos va a quitar los síntomas generales, la fiebre, el malestar general y dejar evolucionar parte de los síntomas, obviamente llevar un buen monitoreo del paciente, sobre todo de aquellos que tienen algún compromiso sistémico que pone en riesgo la integridad de los niños, Exacto, ¿sí? estar. El uso de antivirales, de antibióticos, no está también indicado en el sentido de que sabemos que para estas cepas de coronavirus, pues obviamente no han jugado un papel tan importante para romper el ciclo viral. Sin Es, embargo, se han sugerido tratamientos alternativos y que también están cuestionados porque de alguna manera estos tienen la finalidad de mejorar el sistema inmunológico, favoreciendo la producción de anticuerpos, les llamamos inmunomoduladores. Y dentro de estos acaban de salir algún artículo de que utilicemos dentro de todos estos, para no decir nombres comerciales, de alguna manera alternativas como vacuna bacteriana, por ejemplo, lisados bacterianos, que sabemos que son parte de nuestra microbiota y que sirven para equilibrar la balancita, ¿sí? Si mi sistema inmunológico está desbalanceado, ¿sí? Los inmunomoduladores o parte de los tratamientos lo que van a hacer poco a poco, ir haciendo que esa balanza del sistema inmunológico esté equilibrado a través de mecanismos alternos para tratar de estimular la producción de las defensas. No podemos atacar a un virus puntualmente porque no hay ni siquiera un tratamiento para estas enfermedades virales y la única alternativa que se propone también es el uso de la vacunación para que esa inmunidad de rebaño obviamente se haga, si se ha hecho ya de manera natural, en los niños pueda ser también efectiva a través Abordemos, de la vacunación. abordemos este tema en particular, doctor. En nuestro país aún no está aprobada la vacunación en menores en menores de 12 años. Se aplica para mayores de 12 años con algunas comorbilidades. ¿Por qué la importancia de vacunar o no a este sector de la población entre 0 y 12 años, que es cuando además en otro tipo de enfermedades se realiza o se completa el esquema completo, principalmente en los primeros meses de edad?
porque no hay un estudio todavía que sea definitorio del decir, esta vacuna es la mejor alternativa para que nosotros podamos afirmar, igual que en las otras, con los otros esquemas de vacunación, que sea la alternativa ideal para poder nosotros evitar todos esos efectos secundarios que pudiéramos tener en la vacunación. Acordémonos que dentro de la investigación clínica, obviamente tienes que tener o cumplir algunas fases dentro del método científico para que nosotros podamos asegurar y aceptar a la vacunación como el tratamiento ideal. Sabemos que el sistema inmunológico nos va a conferir protección hasta cierto punto de nuestra vida. Todavía no hay un estudio y es lo que están haciendo en Estados Unidos para probar que realmente esta vacunación nos va a conferir en este grupo de edad precisamente esa protección que requerimos para ese grupo de edad. Por eso es que si lo estamos haciendo de manera natural, ¿sí?, generando una tolerancia para el virus, la vacunación lo que hace es estimula la producción de estos anticuerpos. Sabemos que algunos ya lo tienen, los otros no la tienen al 100% y por eso se autorizó la vacunación en el grupo de edad entre los 12 años hacia arriba, lo que tuvieran alguna comorbilidad que no les permitiera generar esa tolerancia de manera natural. Había que darle un empujoncito para favorecer la producción de anticuerpos. Y entonces faltan estudios. Exactamente, estamos en tiempo, se está avanzando en la vacunación en otros sectores de la población, pero hay algo que sí debemos hacer con los niños, doctora, nos queda solamente un minutito para terminar, y es cómo hablar con ellos sobre este tema, porque no pueden estar exentos de lo que ha pasado a lo largo de 2 años, qué sí y qué no deben o pueden saber con respecto a esta enfermedad para estar informados, pero sin caer en el extremo de la angustia, doctora. Usted ya lo dijo, hay que informarles, hay que decirles, esta nueva generación debe de saber que sufrimos una pandemia que no se había presentado y que debemos de tranquilizarlos, estimularlos, favorecerlos a ellos con todo el apoyo, tanto en la escuela como ahorita ya se está favoreciendo y estimulando, y por el otro lado en la casa. Es decirles la verdad, explicarles el por qué hay que usar cubrebocas. Hay mecanismos que están bien comprobados. Si tú le mientes a un niño, no te va a creer. Entonces, la verdad para ellos es muy importante, educarlos y entenderlo, hacerlos entender que deben de seguir las indicaciones que se les dan para que de alguna manera ellos también en un futuro puedan tener su vida normal como cualquier niño. Pero esto no les impide que puedan tener esa limitante, ¿no? Es educación e información. Educación e información. Ya sea por los padres, perdón, o en la misma escuela, o a través de ustedes, de los medios de comunicación, que para ellos ahorita es lo más importante, ¿no? Información oportuna y prudente de acuerdo a su edad, me parece la principal recomendación, trabajar con ellos para que aprendan a seguir todas estas medidas que ya conocemos de higiene y de distanciamiento, el uso del gel, del cubrebocas, de intentar en la medida de lo posible mantener la sana distancia, y bueno, en caso de presentar algún síntoma, lo que nos mencionaba, doctor, es importantísimo estar atentos como papás, como adultos a estos síntomas que puedan presentarse para atenderlos desde un primer momento, siempre monitoreando con la ayuda de los profesionistas para ver qué sucede con el pasar de los días. Doctora, le agradezco mucho esta plática, las 2 pláticas que hemos tenido aquí para la UNAM Responde, son temas que se venían acumulando con el regreso de los niños a la escuela, con esta larga pandemia, qué decirles, que no, qué saber sobre ellos, que no, importante hablar sobre los síntomas, sobre la vacunación. Pues muchísimas gracias por estos minutos, doctora María Isabel Castrejón Vázquez, profesora de posgrado de la Facultad de Medicina y también de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, doctora. Bueno, seguimos hablando precisamente de la pandemia. Los científicos y cofundadores de BioNTech nos hablan enseguida sobre la efectividad de la vacuna creada en este laboratorio para combatir todas las variantes del SARS-CoV-2, incluyendo Omicron. De esto va nuestra tercera parte del reportaje que nos presenta desde Alemania Raúl Pérez.
What is also important is that we in parallel had started with variant evaluation studies already 9 months ago to prepare ourselves for a potential change of a vaccine and to enable introduction of a variant vaccine. We have so far clinical trials running against a number of variants, against the beta variant, against the alpha variant, against the delta variant, as well as against a mix of the alpha and the delta variant. We have seen in this studies that also variant vaccines are equally well tolerated, with similar symptoms and tolerability as compared to the original wild-type vaccine. And what we have also observed that a booster dose with this variant vaccines on top in individuals who had previously received 2 doses of the BioNTech Pfizer vaccine induces strong neutralizing antibody responses equal or even higher than those observed with boostering with the wild-type vaccine. Particularly interesting is that boostering individuals who have received a boostering with the alpha variant have a significantly increase, more than 400% increase neutralizing antibody levels against the Omicron variant, which would be in line with the fact that the Omicron variant shares multiple mutations with the Omicron variant. On the bottom, you can see the overall change process for technically introducing a variant vaccine, which starts with the sequence of the spike protein, with the preparation of a DNA template, which will be used for manufacturing of the mRNA. The mRNA needs then to be formulated as a lipid nanoparticle. All quality assays need to be adapted to this new variant, and if the quality assays were performed and in line with the expected quality, the material can be released and can be supplied pending regulatory approval. Firstly, as Ugur pointed out, our preliminary laboratory studies demonstrate that 3 doses of our vaccine neutralize the Omicron variant, whereas 2 doses show significantly reduced neutralization of this new variant. Our data also indicates that the 3rd dose of our vaccine increases the neutralization antibody titers against the Omicron variant by 25-fold as compared to 2 doses of our vaccine. And these titers, which we observe after the 3rd vaccination against the Omicron variant, are comparable with the titers we observed after the 2nd vaccination with our vaccine against the wild-type variant. And as you know, those titers have been associated with high levels of protection by our phase 3 study. Then 3rd, due to the presence of B and T cell memory in vaccinated individuals, and as 80%, meaning the vast majority of epitopes in the spike protein recognized by CD8 T cells are not affected by the new mutations in the Omicron variant, we expect that 2 doses of our vaccine may still induce protection against severe disease with the Omicron variant. These results are preliminary. We continue together with our partner Pfizer to collect more laboratory data and importantly also to evaluate real-world effectiveness data to assess protection against the Omicron variant and to inform the most effective path forward. So what exactly are the next steps? Broad booster campaigns with the current
version of our vaccine around the world could help to better protect people and to get through the winter season. We, together with our partner Pfizer, continue the development of a variant-specific vaccine against Omicron, which we recently initiated, in case it is needed, with the aim to induce high levels of protection against disease, as well as prolonged duration of protection. First batches of a potential Omicron-based vaccine are planned to be delivery ready by March, pending regulatory authorization. In addition to that, we have ongoing several clinical trials with variant-specific vaccines against other variants, which we started some time ago, against alpha, beta, delta, and alpha, delta multivariant mixes, where we continue to collect safety and tolerability data, which can also inform the Omicron adapted vaccine. Muchísimas gracias a Raúl Pérez por estas 3 colaboraciones que nos acercan a lo que está ocurriendo con una de las vacunas que más ha sido utilizada a nivel internacional precisamente durante esta pandemia. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante estos minutos. Los invitamos a que sigamos la conversación a través de nuestras redes sociales. Queremos leer sus dudas, sus comentarios y también las sugerencias de temas para abordarlos en este espacio, siempre de la mano de nuestros especialistas universitarios. Con esto terminamos y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.